nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bueno verles en este culto de Viernes de Milagros. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. En estos últimos viernes hemos estado meditando en el libro del profeta Isaías. La semana pasada le comentaba que Isaías tiene algunas peculiaridades bien interesantes. Algunos dicen que Isaías es como un resumen, como la Biblia en pequeño. Tiene peculiaridades, le decía, muy interesantes, como el hecho de que son 66 capítulos, como otro es interesante que son 39 capítulos que hablan de de un trato especial con Israel, y los últimos 27 que habla acerca de la restauración, del futuro, de la promesa, del consuelo, de la reconciliación de Dios para con su pueblo. Así es que esta noche continuamos en Isaías, solo que en el capítulo 49, y leemos a partir del versículo 8. Isaías capítulo 49 y versículo 8. Versículos 8 y 9. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 49, versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos juntos y que se puede escuchar. Dice la palabra de nuestro Señor. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Que el Señor hable en nuestros corazones a través de su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. En varias oportunidades hemos hablado ya de lo que es el término restauración, y es bien interesante porque la palabra restaurar no implica la sustitución de algo, sino que la palabra restaurar es tomar aquello que ha sido gastado, golpeado, deteriorado, y volver a hacerlo, o volverlo al estado o en calidad de nuevo. Casi siempre que hablamos de restauración yo lo ejemplifico con, no necesariamente con este púlpito. Hasta el día de hoy todavía nunca lo hemos restaurado, pero el anterior que teníamos a hermano, pasó como por 3, 4 restauraciones en el tiempo que lo tuvimos. Lo regresábamos, o mejor dicho, se deterioraba, y lo regresábamos a quien lo hizo, y quien lo hizo pues venía, ¿verdad? Y las partes golpeadas, las partes dañadas, las volvía a llenar con una especie de masía especial con la que él trabaja, y luego pues lo alijaba, lo pintaba, ¿verdad? Y le decía todo el procedimiento, de tal manera que cuando nos lo regresaba, el estado de aquel artículo, hermano, parecía nuevo. Y esa es la palabra restauración. En el término o en condiciones personales, como en condiciones espirituales, o en términos terrenales sería, como en condiciones espirituales, siempre se hace mención que la restauración, o que experimentar, renovarse, es una condición positiva. Quien no se renueva, algunos dicen quien no se renueva se estanca, otros dicen quien no se renueva fallece. En términos empresariales ha sucedido empresas que no se renovaron, que se aferraron a su condición, hermano, y simplemente desaparecieron. Una de las muchas, pero quizás entre una de las más famosas, que jamás se imaginaron que iba a desaparecer,
fue una empresa que estoy seguro que la mayoría de los que están acá conoció. Fue una empresa llamada Kodak. Kodak fue una empresa, algunos estiman que su facturación anual rondaba por los 100 millones de dólares, hermano. Y fue una empresa enorme, enorme. Se dice que a Kodak le plantearon la idea de las cámaras digitales, y él, o la empresa, bueno, los que dirigían la empresa dijeron, no, ¿cómo va a creer que tener una imagen digital va a ser igual que tener una imagen impresa en papel? La gente siempre va a preferir almacenar sus recuerdos en papel. Entonces se negaron a la situación. ¿Y qué sucedió? Años después, hermano, simplemente aquel monstruo de empresa ha desaparecido, ya no existe más. Entonces, la condición del individuo, hermanos, pasa siempre por un periodo de desgaste, repito, tanto en el área personal o terrenal, como en el área espiritual. En el área terrenal hay un momento donde parece que la monotonía comienza a pasar facturas, y algunas veces no necesariamente tiene que pasar mucho tiempo. Le pongo un ejemplo bien sencillo: cuando no se tiene un empleo. Cuando no se tiene un empleo, por supuesto que llega en algún momento la preocupación, la desesperación. Como creyentes comenzamos a orar para que Dios nos provea de ese empleo. Pero hay un momento, hermanos, en donde simplemente no se quiere levantar, no quiere ir a trabajar. Y no es porque sea un holgazán. Lo que pasa es que la monotonía en algún momento comienza a pasar factura. Levantarme temprano, si usted tiene su vehículo, pues comenzar a manejar en el tráfico pesado. Si tiene que viajar en el transporte colectivo, salir corriendo para alcanzarlo, ¿verdad? O en todo caso, va saliendo de su casa esperando que no vaya a venir tan lleno, porque usted ya sabe que lleno va a venir, pero que no venga tan lleno. Hermano, la situación de llegar al trabajo, si su ambiente es favorable, desfavorable, es ameno o no, todas las situaciones en algún momento van desgastándonos. Algunas personas después de su jornada laboral llegan a casa sumamente irritados, fastidiosos, con ganas simplemente de molestar. Pero no es porque la persona en sí, hermano, tenga esa característica. Lo que sucede es que está llegando a un punto de la fatiga, del cansancio, a tal punto que está catalogado. Hay un síndrome que en términos populares se le llama el síndrome del quemado. ¿Qué es el síndrome del quemado? Cuando ya se aburrió de todo. Ya se aburrió de todo. Cuando esa situación llega, entonces, ¿qué es necesario? Hay que hacer una renovación, hay que hacer una restauración. En términos terrenales, diríamos, ¿cómo se hace eso? Bueno, dándole una variación a la rutina. Dándole una variación a la rutina. Por eso es que no crea usted que es por gusto a veces la insistencia, ¿verdad? Mire, venga a la iglesia, venga a los diferentes cultos, porque de repente llegamos incluso en el plano espiritual a la monotonía. Y decir, yo voy al culto, vamos a cantar las mismas alabanzas. Quiero decirle que las mismas alabanzas no es lo que aburre. ¿Sabe qué es lo que aburre? La poca disposición que pueda haber en nosotros. Eso es lo que en algún momento puede aburrir. Entonces le decía, en el término terrenal hay que variar, hay que salirse de la condición monótona. Hay situaciones que pueden hacerle mucho bien, depende de cada quien sus aficiones o sus gustos. Usted de repente una tarde salió de su trabajo y dice, pues tengo un poquito de tiempo, voy a pasar a tomarme un café. Y usted puede apartarse y compartir un café con usted mismo, ¿verdad? Y el solo hecho de salirse un poquito de aquella condición de rutina puede marcar la diferencia. Ahora, pero vámonos al plano espiritual, que es lo que nos compete. En el plano espiritual, mis estimados hermanos, hay diferentes situaciones que pueden causar efectos en nosotros. Situaciones como cuáles, cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Cuando parece que nuestra petición se tarda demasiado. Mire, yo estoy orando, yo voy al culto del martes, yo voy al culto del viernes, yo vengo al culto de los domingos, y mire, yo estoy orando por esta petición, yo he puesto delante de Dios este anhelo, y mire, ya llevo 3 meses de estar orando, llevo 6 meses de estar orando, y yo no veo la respuesta. Yo no sé si Dios me está escuchando, yo no sé si en algún momento voy a ver la respuesta a esta necesidad, a esta petición, hermano. Y después de varios meses, incluso después de algunos años,
Hay personas que simplemente dicen, no, yo ya me cansé, ¿y para qué voy a orar? Si Dios no me responde, ¿para qué voy a orar? Se llega a perder la condición del gozo, hermano. Se llega a perder la condición del gozo cuando ya no me es prioritario, no me interesa si llego 5 minutos antes de iniciar el culto, si llego 15 minutos después, si canto alabanzas, si no las canto. No es algo que ya signifique algo para mí. Cuando vamos a la palabra me resulta tedioso, poco atractivo. Cuando esa situación está llegando, usted tiene que entender, hermano, algo está pasando en su relación con Dios. Algo está pasando allí. En algunas otras oportunidades le hemos llamado, está pasando por un desierto espiritual. Hermano, y nadie está exento de pasar por allí. Nadie puede venir y decir, no, mire, esa condición, no, yo siempre ando en una condición óptima en mi relación con Dios. Pues asumamos que la condición monótona no le vaya a pasar factura, pero ¿qué sucede cuando de repente nosotros reconocemos que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser mejoradas? Hermano, cuando en algún momento la frustración llega, como dijo el apóstol Pablo, porque lo que quiero hacer, eso no hago, sino lo que no quiero, eso hago. Y en muchas oportunidades esa situación va generando un desgaste también. Cuando Dios, hermano, ministra al pueblo, cuando Dios le habla al pueblo a través de esta porción de la palabra, le dije que en los primeros 39 versículos de Isaías habla de la condición del pueblo, el distanciamiento que había para con él, la relación superficial que el pueblo tenía para con Dios. Y a partir, hermano, del capítulo 40, Dios comienza a hablarle a un pueblo que la situación, el distanciamiento de Dios le había pasado factura. Estaban en una condición de dolor, de sufrimiento, estaban en una condición de lejos de su tierra, estaban cautivos. Entonces Dios comienza a hablarles de lo que Él quiere hacer con ellos. Yo quiero hacer esto con ustedes, yo quiero restaurarlos, yo quiero ponerlos en una condición distinta. Hermano, Dios comienza a hablarles respecto a esta condición maravillosa. Yo quiero darles restauración. Yo quiero poner su mente y corazón como alguna vez estuvo. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, Dios le habla a una de las iglesias, no recuerdo si es la iglesia de la Odisea, en donde Dios le dice al pueblo, mira, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco tus lágrimas, conozco todo, pero tengo algo en contra tuya. Y ese algo que tengo en contra tuya es que has dejado, ¿qué dice? Tu primer amor. Está diciendo, no, si estás en la iglesia, servís, te involucrás, participás, estás allí, pero tu corazón ya no arde igual. Ya no. Hay una pérdida por el interés, una pérdida del interés por Dios. Hay una pérdida. ¿Qué tanto me interesa? ¿Qué tanto me importa? ¿Cuánto realmente quiero conocer? ¿Y cuánto me interesa realmente estar cerca de Dios? Entonces, todas esas condiciones pueden pasar en la vida del creyente, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no nos limitemos solamente a hablar de la condición de pecado, sino a la condición de su fervor, de su amor para con Dios. Y si es una condición que creemos que puede pasarnos solamente a nosotros, no, si los profetas también pasaron por allí, el apóstol Pablo también pasó por allí. En algún momento Elías, mis estimados hermanos, cuando después que hubo tenido aquella gran victoria sobre los profetas de Baal, cuando fue amenazado, cuando se fue a huir, hermano, Elías se sentía tan frustrado, pero tan frustrado, que en algún momento exclamó y dijo, mejor me es la muerte que la vida. Hay cristianos que tienen pensamientos, hermano, difíciles de quererse quitar la vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces son cosas de las que no hablamos. Y que un creyente lo vaya a decir, peor todavía. Nos preocupa más la opinión de los demás que la opinión que Dios pueda tener sobre nosotros. Elías quiso, hermano, algunos dicen tuvo sentimientos de suicidio. Y repito, y entre nosotros puede que haya pasado, pueda que esté pasando. Gran diferencia, no lo decimos. No lo decimos. Mire, si yo quisiera morirme. Y hay gente que dice, mire, y si yo no hago algo. Y cuando ya tenemos hijos, ¿cuál es la excusa o el argumento que ponemos? Por mis hijos,
O sea, le está diciendo, mire, si realmente mi relación con Dios no es algo que me importe, me preocupan más mis hijos. Me preocupa más eso. Mis estimados hermanos, cuando esa situación llegue, tome en cuenta lo que Dios dice en esta palabra. Dice el versículo 8, así dijo Jehová. Esta palabra es interesante. En te oí. Hermano, la pregunta sería, ¿tiempo aceptable para quién? Porque nosotros todo lo queremos ¿para cuándo? Para ayer. No para mañana, ni para ayer lo quería yo. Nosotros queremos todas las cosas de manera inmediata, pero siempre hemos dicho, Dios tiene un tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo perfecto, que nosotros quisiéramos que fuera en nuestro tiempo. No, eso es definitivo, hermano. Y creo que todos habremos pasado por eso. Queremos respuestas inmediatas, queremos soluciones ya. Pero Dios dice, en tiempo aceptable te he oído. El tiempo aceptable, el tiempo propicio, el tiempo idóneo, es el tiempo de Dios. El conflicto o el problema, ¿sabe cuál es? La disposición que nosotros tengamos para saber esperar en Dios. Esa es la situación. Yo les he contado que una persona me decía, mire, me decía, yo no creo que Dios responda siempre. Porque yo le pido y a mí no me contesta, a mí no me responde. Y son momentos en donde uno se siente confrontado, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y qué le digo a esta persona? ¿Cómo decirle? No, mire, si Dios responde, si él o ella en este caso me estaba diciendo que Dios no responde. Pero como Dios también siempre nos da así medios chispacitos, ¿verdad? Más cuando uno reconoce que es medio limitado, ¿verdad? Señor, ayúdame porque yo en mi conocimiento y mi sabiduría no fluye. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo que ha invertido en estar orando por esa necesidad o por esa petición específica? ¿Cuánto es lo que usted ha invertido en tiempo? ¿Cuánto es lo más que ha invertido en tiempo? Y esta persona me decía, se puso a hacer cuentas, me decía, ¿cómo 3 meses? Entonces, su medida, la medida de esta persona era 3 meses. Si en 3 meses Dios no me responde, ya no me va a responder nunca. Yo le preguntaría, ¿cuánto es su medida, hermano? ¿Cuánto es su medida? Porque yo conozco respuestas de oraciones de 10 años, hermano, de 11 años. Y yo no pretendo matarle su fe. ¿Qué me está diciendo que me faltan 9 de aquí para allá? No, yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo que conozco casos de personas que han estado orando 10 años, 11 años, 13 años por una petición, hermano, y la respuesta ha llegado. Y la respuesta ha llegado. Puede que a usted le responda en 15 días. Puede que a usted le responda en un mes. Puede que a usted le responda en 6 meses. Yo no lo sé, hermano. Su trato no es conmigo ni mío con usted. Su trato es con Dios. El detalle es, ¿está dispuesto a someterse al tiempo de Dios? Pero es que yo le oro y yo no veo respuesta. Eso no significa que Dios no esté obrando, hermano. Eso no significa que Dios no está obrando. ¿Se imagina cuando comenzamos o nos sometemos a un tratamiento médico y le dicen a usted, vaya, se va a tomar este medicamento durante 15 días? Hermano, y el primer día que se tomó el medicamento, pregunta, ¿qué siente? Nada, hermano. Y el siguiente día va a salir renegando, murmurando, estos médicos no saben nada, esta medicina ni sirve, nada me hace, lo mismo me siento yo. ¿Y cuánto tiempo ha pasado medicándose? Un día, ya tenía que estar curado. Hermano, qué bonito fuera, ¿verdad? Qué bonito fuera la primera dosis y comenzar a sentir el gran cambio. En muchos casos no es así. Más cuando el problema es un poquito fuerte, un poquito grave. Cuando es una situación pues menor, pues claro, de forma inmediata puede sentir efectos. Pero la Escritura nos dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. Repito, si hablamos de aceptable, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cómo que yo le pregunte a usted, hermano, cuánto tiempo quiere que le duela la cabeza? ¿Cuál sería la respuesta suya? Que no le duela nunca, hermano. O alguien se va a sentir a gusto. No, con 15 minutos que me duela, me conformo.
No, si no quisiéramos que eso pasara. Entonces dice, en tiempo aceptable, el tiempo de Dios. En tiempo aceptable te oí. Y mira la siguiente parte lo que dice. Y en el día de salvación, ¿qué dice? Y otra vez viene el detalle. ¿Cuál es el día de salvación? El día de salvación es el día que Dios actuó en mí. Ese es el día. Estamos hablando, hermano, de la restauración. Estamos hablando del obrar de Dios. No nos limitemos al plano de la salvación espiritual, aunque pega exactamente también. Pero hablamos del momento en el que Dios actuó en mí. Ese momento es que el que nosotros reconocemos que fue el obrar de Dios, que allí Dios intervino, allí Dios hizo el milagro. Y qué bonito es cuando lo podemos tener bien presente, ¿verdad? Cuando lo podemos tener bien presente. Mire, yo estaba pasando por esto, esto y esto y esto. Y mire, y yo recuerdo exactamente el momento en el que Dios intervino, en el que Dios obró, en el que Dios me dio la respuesta. Yo recuerdo ese momento. Hemos hablado en otras oportunidades de que cuando escuchamos testimonios, pues por supuesto que tenemos que fortalecer nuestra fe, pero tenemos que entender, hermanos, que Dios no actúa de la misma manera con todo el mundo. Porque hay personas que hacen mención de ese momento en el cual Dios intervino. Hacen mención de eso. Y dicen, por ejemplo, y mire, y yo estaba orando, y en el momento que estaba orando yo sentí como un escalofrío. Otros dicen, sentí como que algo caliente me recorrió por todo el cuerpo, y yo sentí que alguien me tocó, y yo sentí que alguien me habló. Hermano, esa es la experiencia personal, la experiencia individual que cada quien tiene con Dios. No significa que usted tiene que sentir, ¿verdad? Quiero ver, no, escalofrío, no, calientito tampoco. Quiero ver, me tocaron, sí, pero fue el de atrás. Entonces, no fue el Señor. Entonces, hermano, no, su experiencia personal. Y en algunos otros casos, probablemente ni cuenta se va a dar cuando la respuesta de Dios haya llegado a su vida. Pero lo que siempre hemos dicho, Dios siempre responde, hermano. No como yo quiero, pero siempre responde. Siempre, siempre, siempre. Pero mire, y si voy a estar orando 5 años para que Dios me diga que no, y usted cree que Dios le va a decir no, hermano, y quedarse así nomás. No, Dios no obra así. Dios no obra así. Y nos vamos al ejemplo o a argumentos bíblicos. Moisés le dijo a Dios, cuando Dios lo mandó delante de Faraón, le dijo, mira, Señor, pero yo soy torpe de labios. Hay varias teorías con respecto a esa expresión. Algunos dicen que era tartamudo, algunos otros dicen que le costaba darse a entender, no podía articular apropiadamente o no podía asociar apropiadamente entre sus ideas y sus palabras. Hay diferentes teorías, pero el punto no es cuál era el problema, el punto es qué le respondió Dios. Dios le dijo, pues ahí ve vos cómo haces, te estoy mandando y punto. ¿Fue esa la respuesta de Dios? No, no fue esa la respuesta de Dios. Señor, soy torpe de labios. No hay problema, tu hermano va a ir con vos, él va a hablar por vos. ¿Hay solución o no hay solución? ¿Hay solución o no hay solución? Sí, la solución estaba ahí, no tal vez como él quería, aunque él no pidió, Señor, sáname de esta situación. Él no lo pidió, no dice la Biblia. Pero Dios respuesta le dio, solución le dio. El apóstol Pablo dijo, Señor, 3 veces te he rogado que quites este aguijón de mi carne. Y Dios le respondió, hermano. Dios le respondió. La respuesta de Dios fue, ¿cuál fue, hermano? No. Y ahí vemos cómo haces. Dase con la lis. No fue esa la respuesta de Dios. ¿Lo sanó Dios? ¿Lo sanó Dios? No. Pero respuesta hubo. Le dijo, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo le preguntaría a usted, hermano, ¿quién quiere usted que, como he dicho, bajo qué condiciones o capacidades quiere hacer frente a lo que sea que pueda estar experimentando? En su condición humana, en su condición terrena, hermano, usted quiere que sea el poder de Dios perfeccionándose en usted. Porque si usted quiere que sea el poder de Dios, no se preocupe por
su debilidad. No se preocupe por su flaqueza. De todas maneras, el que va a hacer la obra, ¿quién es? Es Dios. Es Dios. A veces es difícil. A veces es difícil. ¿Por qué razón? Porque a veces parecería que desde que nacemos, somos medio orgullositos. ¿Ha visto usted cipotillos que están empezando a caminar y de repente, hermano, se desbalancean, se desequilibran, y cuando usted los quiere levantar le quitan la mano? Y parece que cuando envejecemos, parece que el efecto regresa, ¿verdad? Déjeme que yo puedo. Viene en la costa, ¿verdad? Mira, le damos a bajar, déjeme que yo puedo. Pues no se vaya a tirar, maestro. Pero es que también regresa, ¿verdad? Cuando ya llegamos a aquellas edades. Porque a veces somos así. A veces quisiéramos que fuéramos nosotros. Que fuéramos nosotros. Yo peleando mis batallas. Y no queremos que sea Dios. Entonces, Dios le dice al pueblo: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Aquí parecería que la redacción falló, ¿verdad? Siempre he dicho, cuando usted lea eso, no piense usted de que, bueno, aquí se equivocó el Espíritu Santo, le faltaron clases de redacción aquí. No, está haciendo un énfasis. Y Dios le está diciendo, mira, al pueblo, mira, yo te he escuchado tus oraciones. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el pueblo fue llevado cautivo hasta la respuesta de Dios para que el pueblo regresara, hermanos, a su tierra? Ya en algún momento hemos hablado, por ejemplo, hay un libro en la Biblia que pues tiene el título, el Éxodo, que traducido es la salida o el libro de la salida, pero no significa que haya sido el único éxodo que el pueblo haya experimentado. El éxodo más significativo por la cantidad de personas fue cuando salieron de Egipto, pero repito, no fue el único. Cuando el pueblo salió de Babilonia, que ya para ese momento pues ya no era tanto así como Babilonia, porque ya estaban bajo el imperio asirio, o medo-persa, entonces ellos regresaron 80, algunos estiman 86, casi 70 años después. ¿Cuánto tiempo estuvieron orando? Hermano, póngamele un... 80, casi 70 le dije, ¿verdad? Problemas matemáticos mínimos, hermano. Casi 80 años. ¿Se imagina usted? No pongamos 80, pongamos 70 años orando. Una generación, 2 generaciones y casi una tercera generación orando para el regreso a su tierra. Orando por eso. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted si, yo no sé si usted tuvo ese privilegio, no lo sé. Yo en lo personal no, pero imagínese que usted fuera un cristiano de tercera generación o de segunda generación, que ya sus papás o sus abuelos hayan sido creyentes, y que en algún momento su abuelita, su abuelito creyente le haya dicho a usted: mire, hijo, fíjese que desde que yo me convertí allá por 1890, ¿verdad? Desde que yo me convertí con los primeros misioneros que vinieron al país, desde entonces yo he estado orando por esto. Y su papá también o su mamá también estuvo orando por esto. Entonces yo le voy a pedir a usted, mi querido nieto, que usted también ore por esto. Y usted puede decir, pero, o sea, me está pidiendo que ore por esto. ¿Y cuántos años llevan orando por esta situación? 65, hijo. Y depende cuál sea su actitud de fe, ¿verdad? Podría decir, ay, Dios, 65 años y cree que conmigo va a responder Dios. Hermano, el pueblo pasó orando casi 70 años hasta que Dios le dio respuesta. Ahora, pensemos por un momento bajo la condición terrena. Si Dios me va a permitir regresar a aquella tierra,
mínimamente, ¿cómo quisiera usted encontrarla, hermano? Mínimamente, ¿cómo quisiera encontrarla? Bonito, ¿verdad? Bonito. Imagínese usted que llegara y el monte estuviera pues podado, ¿verdad? Así, bajito, que estuviera limpio. Pero se imagina usted que le digan, mira, vas a regresar, te voy a dar herencia. Y usted vaya llegando a la herencia, un gran barranco usted. En los planes nos heredaron, ¿verdad? Gran barranco, montón de monte, piedra. ¿Cuál sería su actitud, hermano? Imagínese llegar y esta es la herencia. Ay, no. Vámonos para Babilonia otra vez, muchachos. Porque Dios les dice, miren, y les voy a dar heredades. Sí, pero asoladas heredades. O sea, llegar y encontrar aquello y en ese momento uno reflexiona, bueno, Señor, pero ¿y no que tú das cosas buenas, pues? Y si das cosas buenas, ¿por qué me vas a dar algo? Pues así como lo estás describiendo acá. ¿Por qué me vas a dar una condición así? Aquí dice asolada, en una condición desagradable. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta es que todo lo que cuesta se valora. Todo lo que cuesta se valora. Decía la abuelita, lo que no cuesta, lo hacemos fiesta. Y muchas veces no se valora la condición en la que uno pueda estar o la que uno pueda lograr, hermano, si no le ha costado. No lo valora. No lo valora. No lo valora. Podemos ver ejemplos. Bueno, de hecho que tenemos una expresión, ¿verdad? Pongámoslo en el caso de un vehículo. Cuando de repente uno ve a una persona que conduce mal un vehículo o que incluso es una persona, digamos, bastante descuidada en respecto a los vehículos, ¿verdad? Que no le importan baches, que no le importa rayarlo, golpearlo, que no le importa nada. La expresión casi siempre es, no es de él, decimos. No es de él. Y si es de él, no le ha costado. Le voy a poner un ejemplo bien lejano a nuestra realidad. Por cuestiones de ley han forzado a que se introduzcan unidades de transporte colectivo nuevas a las personas a quienes se las dan. ¿Cuánto tiempo le duran nítidas? Hay algunos cruceros que ni una semana les dura, hermano. Ni una semana. Les dan el vehículo nuevo de paquete, hermano. En menos de una semana lo han quebrado alguna vía, lo han rayado y en el más trágico de los casos hasta han chocado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? No, hay una respuesta, no es de él. Otra respuesta, no le cuesta, simple y sencillamente. Entonces cuando Dios, hermano, nos va a dar una respuesta, hermano, algunas veces nosotros quisiéramos que nos diera una respuesta ya con todo servido, y Dios podría hacerlo, y algunas veces lo hace, pero algunas veces no. ¿Sabe para qué? Para que también usted valore lo que Dios le da. Para que también Dios lo valore. Mire, ¿y por qué mi salud es tan frágil? Si a mí cualquier cosa me enferma. Acaba de comenzar a hacer viento y anda tapadito. Ya. Mire, si la primera lluvia de invierno no solo hace salir los rompopos, sino también algunos a ver que hasta qué les daba. Los primeros días de marzo, olvídese, gran salpullido, casi pirruña. Mire, ¿por qué es tan frágil? ¿Sabe para qué? Para que cuando tenga salud la valore y la cuide. Para eso. Para que la valore y la cuide. Para eso. Porque cuando, hermano, bueno, se lo pongo en otro ejemplo quizás, en el caso de nosotros como padres nosotros quisiéramos darle todo a nuestros hijos,
Quisiéramos darle todo a nuestros hijos. Pero un consejo bien práctico en la formación de nuestros hijos es que ámelos intensamente, pero no les dé todo. Porque si usted les da todo, van a crecer creyendo que el mundo tiene una deuda con ellos. No se les puede dar todo. No es saludable darles todo. Hay cosas que se tienen que ganar. Hay cosas que se tienen que ganar. Y eso no implica pasar el grado. Pasar el grado, ¿qué me vas a dar? Un abrazo, hijo, por eso te mando a la escuela, para que pase. Sí. Ahora, si usted quiere darle un estímulo y quiere llevarlo a cenar, pues llévelo, eso está bien, ¿verdad? Llévelo a cenar. Vaya, hijo, hoy estamos celebrando que usted pasó de año. Puede pedir las 5 pupusas con las que usted se llena, ¿verdad? No hay problema. Pero, mis estimados hermanos, entonces Dios que nos conoce perfectamente, sabe que si nos responde cuando nosotros queremos y si nos da todo lo que nosotros le pedimos, entonces con cualquier cosita que Dios se tardara en responder, nos encaprichamos, hermano. Y llegaríamos a pensar que Dios no es nuestro Dios, sino nuestro sirviente. Mire, y uno mira el culto hoy, estoy enojado con Dios. Chulada, ¿verdad? ¿Y por qué está enojado con Dios usted? Es que no me ha respondido todavía. Y ya le dije que hasta que me responda voy a ir al culto. A menos que Dios haya de estar allá con una gran ansiedad comiéndose las uñas usted. ¿Cómo voy a hacer? Mis estimados hermanos, Dios le dice al pueblo, mira, para que restaures, le dice, la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y vamos terminando. Para que digas a los presos, o sea, para colmo, ¿verdad? Va a ir y mire con lo que se va a encontrar. Para que le digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Hermano, esta última parte, quizás para avanzar rápido, para nosotros no tiene mucho significado hablar que en las alturas habrá pastos, porque en nuestra cultura, en nuestro país no se da mucho la cuestión digamos, del pastoreo, hablando de las ovejas o cabras o este tipo de animalitos, pero en los lugares donde sí se da, las alturas tienen un significado interesante, porque dependiendo la época del año, en las partes bajas hay, como decimos, buen pasto, pero en otras épocas del año, en las partes bajas no hay. Entonces tiene que remontarse ¿a dónde? A las partes altas, porque en las partes altas, aunque sea en temporada seca, hay un efecto, el efecto del rocío, y eso permite que allí pueda haber un mejor pasto. Entonces le está diciendo, mira, o sea, les voy a dar todas las condiciones para que ustedes puedan estar en una condición favorecida. Ahora, el siguiente versículo nos dice algo muy bonito y con eso terminamos. Mire lo que dice, mire la garantía: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales. Pregunta, y no me voy a responder como siempre lo hacemos. Le dije que en la Biblia hay más de un éxodo. El más conocido, el éxodo cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto, Dios levantó a un guía, a un libertador, a una especie de Mesías. ¿Quién fue, hermanos? Moisés. Entonces, la figura de quien guiaba al pueblo, por eso le dije que no me responda como siempre, la figura de quien guiaba al pueblo, ¿quién era? Moisés, ¿verdad? Moisés. En este caso, Dios les dice, no, señores, hoy no hay un Moisés. No hay. No van a tener la figura de alguien a quien van a seguir. Pero así como estuve con Moisés, donde por 40 años su vestido no envejeció, su calzado no se gastó y nunca tuvieron necesidad, no pasaron hambre, perdón, asimismo, yo voy a estar con ustedes. No van a tener hambre, no van a tener sed, y lo mejor de todo,
que dice que el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Hermanos, ¿y quién es ese de quien muestra la misericordia para con el pueblo? ¿Quién es? Es el mismo que muestra misericordia con nosotros. Por eso la palabra dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial en esta noche. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.